esta mancomunidad genera un ahorro de recursos. Y ahorita vamos a ver por qué. La mancomunidad quiere decir que existen pluralidad de sujetos dentro de una misma obligación. Es decir, por lo menos hay tres. Pero solidaria es que cada uno está vinculado. Cada uno está de alguna manera atado al otro, porque uno puede responder por todos. Veamos el artículo 1352 del Código Civil, por favor, compañeros. Dice, artículo 1352 del Código Civil. Mancomunidad solidaria. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos, es decir, obligados, al cumplimiento total de la obligación. Y el pago hecho por uno solo libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito. Y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Se los pongo de esta manera. Son varios deudores. En el caso que vimos anteriormente, 900 quetzales, son 3 deudores. En este caso, cada deudor no va a pagar únicamente la parte proporcional, los 300 que le corresponden. No. Aquí, el acreedor le va a solicitar a uno solo de los deudores que pague la totalidad, los 900 quetzales. Y con eso va a liberar a los otros deudores, porque va a pagar la totalidad. Del lado del acreedor, uno de los acreedores puede solicitar que le paguen todo a él y después entregar el dinero que le dieron a cada uno de los acreedores restantes. No como en el ejemplo que yo les puse al comenzar la clase, ¿verdad? En la mancomunidad solidaria, que cada acreedor le solicitaba al deudor su parte proporcional. En este caso no. Entonces esto, como les digo, trae un ahorro de recursos, porque si el acreedor basta con que solo con que le requiera a uno solo la totalidad del préstamo, entonces ya no tiene que ir de uno en uno, ¿verdad? Ya no ir con cada uno de los deudores, ya no. Tendrá que ir nada más con uno. Es por esa razón que esta figura ha ganado mucho espacio en relación a la otra. La otra no está derogada, pero sí ha quedado en un segundo plano en relación a esta. ¿Qué tipos de mancomunidad pueden existir? Esto también se aplica para la mancomunidad simple. Hay mancomunidad solidaria activa, mancomunidad solidaria pasiva y mancomunidad solidaria mixta. Esto responde a los sujetos, al número de sujetos que participan en cada uno de los polos que integran una obligación. La obligación tiene dos polos. El polo activo y el polo pasivo, o polo positivo y polo negativo. El polo activo es el que está integrado por el acreedor y el polo pasivo es el que está integrado por el deudor. Entonces, se le llama mancomunidad solidaria activa cuando hay más acreedores que deudores. Se le denomina mancomunidad solidaria pasiva cuando hay más deudores que acreedores. Y mancomunidad solidaria mixta cuando hay tantos acreedores como deudores. Ahí está equilibrado. Pero siempre hay multiplicidad.
No es una obligación simple, siempre hay muchos sujetos. Las características de las obligaciones mancomunadas. Primero que tiene que tener una pluralidad de sujetos, ¿verdad? Entonces existe, como les decía, pluralidad de acreedores, es solidaria activa, pluralidad de deudores, es solidaria pasiva, y pluralidad de igual número entre acreedores y deudores, es solidaria mixta. La unidad de prestación. La unidad de prestación, compañeros, la cosa o el objeto que se va a exigir tiene que ser uno y tiene que ser divisible. ¿Cómo va a ser uno? Es decir, el ejemplo que yo les había puesto, 900 quetzales a pagar en un préstamo, ese va a ser la unidad, la cosa, va a ser todo, ¿verdad? Y divisible porque sí se debe dividir, pues, pero en este caso hay una situación en la cual se puede exigir el pago de la unidad de prestación total, ¿verdad? Aquí hay una situación en la cual, a pesar de que hay una unidad, se tiene que exigir la totalidad, ¿verdad? No se exige parcialmente. Pluralidad de vínculos, es decir, cuando hay una unidad de prestación, pero hay varios vínculos, es decir, varios sujetos, ¿verdad? Tanto como acreedores como deudores. Pero el objeto de ellos es la misma prestación, pagar los 900 quetzales. Fíjense que aquí me hacen una pregunta en relación a la multiplicidad de acreedores. La multiplicidad de acreedores no se da tanto, pero sí se da. Puede ser que en determinado momento sean dos bancos los que, por poner un ejemplo relativamente común, ¿verdad? En relación al acreedor. Generalmente el acreedor es el banco. Entonces, porque son los que creo que tienen un mayor número de préstamos o las cooperativas. Pero puede ser que dos bancos le entreguen la mitad a un banco y la otra mitad a otro banco, ¿verdad? Ellos otorguen un préstamo así. Se puede dar una situación así. Entonces, cualquiera de los dos bancos le va a exigir la totalidad en el cumplimiento de la obligación. Supongamos que el banco A me prestó 450 y el banco B 450, dentro del mismo contrato, ¿verdad? Dentro de la misma obligación. Entonces no va a ser como en la mancomunidad simple, que cada uno me pide, bueno, entonces mi parte proporcional son 450, páguenme los 450. Y el banco B me dice, bueno, ahora páguenme a mí los 450. No, en este caso, lo que va a hacer el banco es que cualquiera de los dos me va a decir, bueno, págueme los 900. Y después otorgará al otro banco lo que le pagué yo de más a él. O sea, de más en relación a la parte proporcional. A él le correspondían 450, después él tendrá que arreglarse con el otro banco y darle el dinero que yo le había entregado. Entonces, eso me va a liberar a mí como deudor. Entonces, es un juego en relación al número de sujetos que participan. De esta manera se presenta cuando hay muchos acreedores. Generalmente, la mancomunidad solidaria que más se presenta es la mancomunidad solidaria pasiva, donde hay muchos deudores y un solo acreedor. Esa es la que se da con más frecuencia, pero no quiere decir que las otras no se den. De hecho, la mancomunidad solidaria activa también se presenta, ¿verdad?
en menos frecuencia que la pasiva, pero también se da. Y se da así como se los acabo de comentar. Veamos ahora nuestra siguiente diapositiva. ¿Cómo se diferencian las mancomunidades simples de las solidarias? ¿Verdad? Entonces, el deudor solo es responsable de la parte proporcional que te corresponde en las simples. Si a mí me dieron un préstamo de 900 quetzales, pero fuimos a solicitarlo mis dos hermanos y yo, es decir, somos tres deudores, cada uno va a pagar 300 quetzales, nada más. En cambio, en el caso de las solidarias, no. El banco, en el ejemplo que yo les ponía de mis hermanos y yo, me va a decir a mí, bueno, pague la totalidad. Y después se arregla usted con los otros deudores. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es bastante más económico para el acreedor. Ya no tiene que ir con cada uno de los deudores, ¿va? A decirle, mire, por favor, págueme esta parte, págueme lo que le corresponde. No, ya no. Sino tendrá que ser solo con uno. Por eso es que esta tiene un campo mayor que la otra. En relación a la naturaleza jurídica de la mancomunidad solidaria, la doctrina francesa en algún momento estableció que entre la multiplicidad de acreedores y de deudores había un mandato tácito. Es decir, entre codeudores y coacreedores había un mandato. Un mandato tácito, ¿por qué? Porque uno de ellos va a representar a los demás. Recordemos que el mandato es el contrato en el cual una persona representa a otra. En este caso, un acreedor va a representar a los demás acreedores porque va a ser el que le va a solicitar al deudor el pago total. O los deudores van a pagar, de los deudores uno va a pagar. Entonces va a actuar en representación de los otros tácitamente para pagar la totalidad. En este sentido, sí hay dos posiciones. La primera era lo que establecía la doctrina romana. Recordemos que los romanos han tenido profunda influencia en todo lo que es el derecho. Y el derecho de obligaciones no es la excepción. Como un imperio con mucha influencia bélica, cultural y jurídica, hasta nuestros días hemos nosotros conocido figuras que actualmente se aplican incluso en nuestra legislación. Entonces, eso genera que existan también posiciones por parte de los juristas romanos. Entonces, la doctrina romana decía que cada deudor debe todo y cada acreedor es dueño de todo. Por eso es que uno podía pedir en nombre de todos, en el caso de los acreedores, y en el caso del deudor, uno podía pagar en nombre de todos. Porque según ellos, el acreedor era dueño de todo y el deudor era el que debía el todo. La otra posición es la de la doctrina francesa,
¿verdad? Que ya les había dicho que en este caso, la doctrina francesa, pues había un mandato tácito, ¿verdad? Entonces, derivado de ese mandato, cada acreedor era dueño de una parte del todo, ¿verdad? Y cada deudor estaba obligado a una parte del todo. Había una diferencia con relación a lo que establecían los romanos. Pero la diferencia estaba en relación a que no se les reconocía como dueño de todo, ni como deudor de todo, sino de una parte. Pero debido a que había un mandato, según ellos, así figuraba la naturaleza jurídica de esta figura con ellos, eso permitía que se pudiera cobrar la totalidad, que se pudiera cobrar la totalidad del crédito a una sola persona, o que se pudiera pagar la totalidad de la prestación de la obligación por una sola persona. En relación a la doctrina francesa era un poquito más detallada, ¿verdad? Entonces, de esa manera, justificaban que una persona pudiera cobrar a otra y que pudiera cobrar a otra la totalidad de la obligación, existiendo más deudores, y que otra persona pudiera exigir la totalidad de la obligación, aun y cuando hubieran más acreedores. Lo particular y lo interesante de la doctrina francesa, compañeros, es que aquí existe la acción de repetición. La acción de repetición es cuando una persona puede requerir el pago a otra. Cuando un sujeto ha pagado por él. Supongamos el mismo ejemplo en el cual mis hermanos y yo solicitamos al banco un préstamo de 900 quetzales. Viene el banco y me dice, usted págueme la obligación. Entonces yo voy a pagarla, los 900 quetzales, porque soy deudor mancomunadamente solidario. La pagué y con eso me quedo libre yo, pero también dejo libres a los demás, o sea, a mis hermanos. Entonces existe la figura que se llama derecho de repetición. Entonces yo repito contra ellos, voy contra ellos y les digo, bueno, yo pagué los 300 quetzales que te correspondían a vos y los otros 300 que te correspondían a vos. Entonces, páguenmelos. Eso viene de la doctrina francesa. Ahí apareció. Si ustedes se dan cuenta, compañeros, esta figura lo que pretende en determinado momento es que el pago de la obligación, aunque genera otras obligaciones, sea un poco más celérico, ¿verdad? Porque aquí se generan otras obligaciones al momento de constituirse una acción de repetición. Entonces ahora yo le tengo que cobrar a otros. Pero la obligación inicial llega a su fin. Entonces, por eso es que esta es tan utilizada. La mayoría de bancos, cooperativas y acreedores privados utilizan esta figura. Entonces, al momento de faccionar un contrato, de elaborarlo, ponen fulano de tal, se constituye como deudor solidariamente mancomunado. O son deudores mancomunadamente solidarios. Entonces, de esta manera, lo que se genera es un vínculo. Volvemos a lo que dice la doctrina romana. El deudor lo debe todo. Por eso es que hay un vínculo.
Volvemos a lo que dice la doctrina francesa. Hay un mandato tácito. A pesar de que yo debo una parte, tengo que pagar el todo. Lo interesante de esto es que al momento de elaborar un contrato donde se constituya la mancomunidad solidaria, debe de consignarse de manera expresa. Yo, Juan Francisco Flores, soy deudor, mancomunado y solidario de fulano de tal. No se debe de presumir, es que yo creo que él es deudor solidario. No, tiene que estar debidamente consignado. Veamos el artículo 1353 del Código Civil. Dice el artículo 1353, la solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo, ni por plazos ni condiciones iguales, pero debe de estar consignado de manera expresa. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando se dice que la solidaridad no puede presumirse, ¿verdad? Ni asumirse. Entonces aquí debe en determinado momento de establecerse. Alguien aquí me pregunta, un compañero me pregunta, si eso lo decide el deudor o lo decide el acreedor. Eso es derivado de la voluntad de ambas partes. Pero en la práctica eso generalmente lo impone el acreedor. ¿Verdad? Mire, yo le voy a dar el dinero, pero si ustedes se constituyen como mancomunadamente solidarios. En teoría no debería de ser así. Sí, técnicamente debería de ser a través de la negociación que existe entre las diferentes partes que integran el contrato, ¿verdad? Tanto el acreedor como el deudor llegar a un acuerdo. Pero en la práctica es más así, ¿verdad? Porque eso de alguna manera beneficia en mayor manera al acreedor. Veamos la siguiente diapositiva. Los efectos. Aquí está. A ver, la compañera Cristina Vázquez levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿En estas cuentas mancomunadas solidarias se puede poner como ejemplo esas cuentas bancarias que hacen los esposos? ¿O son similares o no entra ahí? Esas que están las personas casadas y llevan su cuenta, pero es una cuenta bancaria mancomunada. No, fíjese que no entra, Entonces, ya ¿cómo, sé cómo a qué se quedaría refiere. esa? Es que lo que pasa es que lo que usted se refiere son cuentas de ahorro o donde son mancomunadas porque hay dos personas y una de ellas, cualquiera de ellas, puede disponer del, del dinero, digamos, ¿verdad? Uno puede llegar y disponer de él y el otro también. En este caso, no. Se les denomina mancomunadas a esas cuentas como las que usted dice porque hay multiplicidad de sujetos, pero en este caso no. Aquí lo que hay es una obligación que se generó como un préstamo. Entonces, supóngase, dos personas solicitan un préstamo. Entonces, como son más, es más de una, entonces por eso se le llama mancomunado, porque hay pluralidad de sujetos dentro de la obligación.
Entonces eso sería como un par de socios que hacen un préstamo a un banco para incrementar su empresa. Así es, Ah, ya. así es. Gracias, licenciada. A la orden, compañera. Bueno, veamos ahora los efectos que tiene la mancomunidad solidaria. Hay dos tipos de efectos dentro de la mancomunidad solidaria. Los externos que se producen entre los acreedores y el deudor. Y los internos que se producen nada más entre los acreedores. Externos. Cada acreedor puede exigir el pago íntegro de la prestación. O sea, si son, les pongo un ejemplo, son dos bancos y los dos bancos me dieron un préstamo a mí. Entonces cualquiera de los dos puede exigir el préstamo, el pago del préstamo. Me puede decir, bueno, mire, págueme la totalidad y yo lo tengo que pagar. Recordemos, compañeros, visualicémoslo como un préstamo. Ahí es donde opera más esta figura. Entonces, la palabra mancomunidad quiere decir que hay muchas personas que integran la obligación. Pero aquí se da el cumplimiento y el cumplimiento de la obligación es donde opera esta figura como tal. Porque cualquiera puede, de cualquiera de los acreedores, de los que dieron el dinero, puede exigir el pago total. Y cualquiera de los deudores puede pagar la totalidad de la deuda. No es que cada quien pague lo que le corresponde, no. No es así. Es como que en determinado momento se sirviera una cena, ¿verdad? Yo voy a otorgarle una cena a 3 personas. La cena está valorada en 900 quetzales. Entonces las 3 personas dirán, bueno, entonces nos vamos a dividir la cuenta. Cada quien paga 300 quetzales. Eso si fuera mancomunidad simple. Pero como estamos en la mancomunidad solidaria, yo le puedo decir a cualquiera, bueno, pague la cena completa. Entonces cada uno va a pagar, cualquiera de ellos puede pagar todo, los 900 quetzales. Después le tendrá que cobrar a los otros deudores. Es por eso que entonces surgen estos efectos, ¿verdad? El primero, que cualquier acreedor puede exigir el pago íntegro de la prestación. Segundo, el deudor puede elegir a qué acreedor va a pagarle. A cualquiera. Tercero, el pago hecho a un acreedor por el deudor extingue la obligación para con los otros acreedores. Les explico esto. Resulta que yo, como les decía, fueron 2 bancos los que me dieron el préstamo. Un préstamo de 900 quetzales, cada uno me dio 450. Entonces el banco A me dice, bueno, págueme. Entonces yo le pago los 900 quetzales. Entonces ahí se da esta situación. El pago hecho a un acreedor por el deudor extingue la obligación con los otros acreedores. Es decir, como ya le pagué los 900 quetzales al banco A, el banco B no me va a venir a decir, bueno, ahora págueme a mí. Yo ya le pagué toda la obligación al banco A. Entonces, ya se extinguió la obligación. La novación, compensación y remisión hecha por un acreedor solo afecta la parte del acreedor que lo celebró.
¿Qué quiere decir esto, compañeros? Novación. Novación es cuando se genera un nuevo crédito, una nueva obligación. Yo voy a solicitar un préstamo, pero resulta que no tengo, en algún momento hay algún problema, el plazo que me constituyeron es muy corto, no me da tiempo de pagar, o sea, el tiempo me es insuficiente para poder pagar la obligación, cumplirla, o los intereses son muy altos. Entonces, en determinado momento yo voy al banco y le digo, mire, por favor, me está pasando esto. Y el banco me dice, le voy a generar una nueva obligación. Vamos a cancelar la anterior y vamos a generar una nueva que tenga un plazo más extenso que le permita pagar. O por alguna otra circunstancia. A eso se le denomina novación. De nuevo, la compensación. La compensación es cuando hay un equilibrio entre el acreedor y el deudor. Puede ser que en determinado momento el acreedor venga y le deba también al deudor. Y el deudor a su vez le debe al acreedor. El caso, les pongo un caso, resulta que con mi hermano, él me debe a mí 100 quetzales y yo a él le debo 100 quetzales. Entonces, no nos vamos a intercambiar los billetes, ¿verdad? No, simplemente hay una compensación, bueno, se equilibra. Aquí se terminó la obligación. Porque vos me debes la misma cantidad que yo te debo. Entonces, por eso se llama compensación. Y la remisión, también denominado quita en la legislación, la remisión es el perdón. Es cuando en determinado momento yo perdono a una persona, le perdono la deuda. Entonces, ¿por qué se señala esto? Porque ya sea que la obligación se genere una nueva, se extinga por el equilibrio que puede existir en la compensación, o que se perdone de un acreedor a uno de los deudores que existe dentro de la obligación, eso solo va a afectar a uno de los deudores, al deudor al que se le generó un nuevo crédito, al deudor en el cual se equilibró o en la cual se le perdonó. Entonces ahí solo va a afectar al acreedor que lo realizó. Entonces, de esa manera, solo se afecta en una vía, no es para todos. El perdón no va a ser para todos, sino, bueno, solo le voy a perdonar a una persona. Entonces, esto va a afectar solo a un acreedor. Por otra parte, la sentencia absolutoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor común aprovecha a los otros. Lo voy a leer para explicarlo nuevamente. La sentencia absolutoria del deudor aprovecha a este contra otros acreedores solidarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos entender? La sentencia absolutoria quiere decir que salió beneficiado, ¿verdad? Entonces, uno de los acreedores demanda a uno de los deudores. Puede ser que lo demande por falta de pago o por alguna otra circunstancia. Pero esa sentencia, si sale en favor del acreedor, va a beneficiar a los demás acreedores. De igual manera, si en determinado momento hay una sentencia en favor del deudor, mire, es que lo que pasa es que él por ejemplo, me está cobrando la obligación antes de que, la totalidad de la obligación, antes de que se termine el plazo. Y eso no fue lo que convenimos. Mire, aquí está el contrato.
entonces sale a favor de él, eso va a beneficiar a los demás deudores, ¿verdad? Contra los acreedores solidarios. Todo esto son efectos que produce la mancomunidad, porque recuérdense que están unidos, ¿verdad? Están vinculados. Otro de los efectos es cualquier acto o situación que interrumpa la prescripción a favor de uno de los acreedores, también va a beneficiar a los demás. Si se dan cuenta, estos últimos que describimos, donde está la novación, la compensación y la remisión, las sentencias absolutorias, o cuando se interrumpe la prescripción, son claros ejemplos de que existe un vínculo entre los sujetos que participan dentro de la obligación, porque al afectar a uno se afectan a los demás. Esa es realmente la situación aquí, la esencia, ¿verdad? Que al estar vinculados pueden afectar a los demás, a menos que sean algunas situaciones más específicas, ¿verdad? Como el hecho de que un acreedor perdone solo a un deudor, pues solo va a afectar a ese acreedor, ¿verdad? Yo ya no le voy a cobrar. Pero en nosotros no, en nosotros hay otras circunstancias que se deben de considerar. Eso es lo interesante de esta figura, de la mancomunidad solidaria. Porque a veces depende de la acción que se esté planteando, va a beneficiar a todos o va a perjudicar a todos, o va a beneficiar a uno o perjudicar solo a uno. Eso es más difícil que se suscite en la mancomunidad simple, porque ahí, como son créditos independientes, las partes proporcionales que se deben son independientes, entonces no es como esto. Esto es un poquito más alambicado, más complicado. Ahora veamos los efectos internos. Cada uno de los acreedores solidarios puede hacer lo que sea útil a los demás, pero no lo que sea perjudicial. Es decir, no los puede perjudicar, sino debe desarrollar algo que beneficie a los demás acreedores, ¿verdad? El acreedor que ha recibido el pago debe de pagar a los demás. Volvemos al ejemplo donde dos bancos me requieren a mí el pago, ¿verdad? Me prestaron 900 quetzales entre los dos, 450 quetzales, 450 quetzales. Entonces vine yo y vino el banco A y me dijo, mire, págueme todo. Bueno, yo le doy los 900 quetzales. Pues quedo liberado de la deuda. Pues el banco A le tiene que dar lo que me cobró a mí de más. Porque al banco A yo solo le debía 450. Pero él vino y me dijo, bueno, págueme la totalidad, lo que también le debe al otro. Después viene y le da ese dinero al otro, le tiene que pagar. La remisión, o perdón, que alguno de los acreedores solidarios haga en relación a un deudor no altera los derechos de los demás para evitar el fraude. Es decir, no los afecta, no afecta a los demás acreedores. Le va a afectar a él, porque él fue el que le perdonó, pero los otros no perdonaron. Entonces los otros podrán en determinado momento requerir el pago. Pero este acreedor que perdonó, ya no. Es una figura un poquito alambicada, compañeros, como les digo, es un poco complicada. Entonces, para entenderla un poco mejor, me permití también incluir esto. Es un cuadro, al igual que el que presentamos en la mancomunidad simple. En este caso son varios acreedores y solo hay un deudor. Entonces vemos que la deuda va a ser de 900 quetzales, igual que en el esquema anterior, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, el acreedor 1, el acreedor 2 y el acreedor 3, cualquiera de ellos le puede pedir
los 900 quetzales al deudor. No es como en el ejemplo que pusimos en el esquema anterior, ¿verdad? En el de la mancomunidad simple, que cada uno solo podía pedir de los 900, solo 300 cada uno, la parte proporcional que le corresponde. Aquí no. Aquí se solicita la totalidad. Viene el acreedor 1 y le dice, bueno, al deudor, bueno, entonces págueme los 900. Págueme los 900, el deudor viene, se los paga. Y el deudor 1 le tiene que pagar después a cada uno de los acreedores. A cada uno le dará los 300 que le corresponden. Pero volvemos a que en este caso, tanto el acreedor puede exigir la totalidad de la obligación, como el deudor está obligado a pagar la totalidad. Esto quiere decir, volviendo a la doctrina romana, que el acreedor es dueño de todo y el deudor lo debe todo. Entonces ahora ahí podemos tener un poco más claro por qué ellos lo explicaron de esa manera. Y en el caso de la doctrina francesa, ellos dicen, bueno, hay un mandato tácito. El mandato tácito, a lo que ellos se refieren, un mandato es cuando una persona actúa en representación de otra. En este caso, los acreedores pueden pedir, uno va a pedir por todos. Y el acreedor, si fueran más, y el deudor, si fueran más deudores, uno va a pagar por todos. Entonces ahorita ya podemos ver de una manera más clara la forma que tuvieron tanto los romanos como los franceses para explicar esta figura. No sé si tienen alguna duda, observación o inquietud, compañeros. A ver, la compañera Jimena Hernández levantó la mano. Buenas tardes, Lick. Yo solo tengo una duda. En la remisión, ¿qué dijo que? Disculpe. Es el perdón. Es cuando un acreedor le perdona la deuda. Es como que en determinado momento me dijera el banco, bueno, miren, le voy a perdonar lo que usted me debe. Eso es la remisión. Gracias. Y dijo que también se le conocía como quita, ¿verdad? Quita, sí, está establecido en la ley. Eso lo vamos a ver más adelante, son formas de extinguir la obligación. Gracias, licenciado. A la orden, compañera. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Una inquietud? Estas diapositivas ya llegaron al grupo de WhatsApp, compañeros. Ya las pueden bajar ustedes. A ver, la compañera Cristina Vázquez. Licenciada, disculpe una pregunta. En el material, en el libro que usted mandó, yo leí que dice la compensación, la innovación, la remisión y la confusión hecha por un acreedor solo afecta a su respectiva parte. La confusión, mire, eso no lo incluimos aquí, pero la confusión es cuando una persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona. Ok, gracias, licenciado. A la orden, compañero. Bueno, compañeros, entonces yo dejaría hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Entonces, nos vemos el día martes, siempre a esta misma hora, compañeros, en la vía virtual, ¿verdad? Que pasen ustedes una feliz noche. Dios los bendiga, compañeros. Feliz noche, licenciado.